fue tallado directamente en la roca, en la montaña misma. Por tener esta característica, Malinalco rivaliza en importancia con otros templos, también monolíticos, pero que se encuentran en diferentes partes del mundo. Hay dos en la India, que son el Elora y el Ayanta, otro más en Jordania, que es Petra, la misteriosa ciudad color de rosa, y uno más que se encuentra en Egipto, que es Itzambú. Hay más, sería muy largo hablar de cada uno de ellos. En el caso de México, pues es Malinalco. Desde luego la palabra Malinalco, que es así como se llama la población, es voz de la lengua náhuatl. Deriva de Malinali, que se traduce como hierba retorcida o zacate, y la terminación co, que es lugar. Literalmente, Malinalco se traduce como lugar de la hierba retorcida o del zacate. Sin embargo, el nombre fue dado también en honor a una mujer. Esta mujer era la hermana de Huitzilopochtli. Ella se llamaba Malinalxóchitl. Malinalxóchitl fue abandonada en un lugar muy cercano a Malinalco, porque según la leyenda era una mujer hechicera, una mujer bruja, la cual durante el trayecto empieza a tener ciertos conflictos con el grupo. Por lo tanto, Huitzilopochtli decide abandonarla, repito, muy cerca de Malinalco. Al no saber a dónde ir, ella empieza a dirigirse, a caminar hasta este lugar, pide permiso al señor de los pueblos ya establecidos para que se establezca, al parecer, en este lugar. Y es por ello que el nombre se da en honor a ella. O sea que Malinalco se traduce también como lugar donde se adora a Malinalxóchitl. Y aproximadamente entre los años 300 al 1470 después de Cristo, acá en el valle de Malinalco existieron varios grupos, varias culturas. Se habla de los teotihuacanos, de los toltecas, de los chichimecas, de los matlacincas y de los aztecas, entre otros grupos de carácter local, como son los chontales de Guerrero y los tlahuicas de Morelos. Precisamente cuando el pueblo de Malinalco estaba en pleno florecimiento, fue conquistado por Axayaca, el sexto tlatoani mexica. Esto se da por allá por el año de 1476. Más tarde, como Malinalco significaba una avanzada militar para seguir conquistando a los pueblos de Guerrero y de Morelos, Aguizot, para poder controlar la zona, mandó a construir este lugar, este centro ceremonial. De 1501 a 1515 da inicio y terminación lo que es el templo monolítico. Para esta última fecha, el templo, al igual que el conjunto, ya está en la época de su florecimiento. Y según las crónicas aportadas por Fray Diego Durán y por Teso Somo, quienes son cronistas del siglo XVI, en este lugar se llevaron a cabo ceremonias de graduación militar. Es decir, este lugar no era una zona habitacional. Aquí solamente venían los mejores guerreros que habían terminado los estudios en las escuelas de alta enseñanza, como eran el Calmeca y el Pelpochcal. Venían a este lugar para recibir el título de guerrero águila o guerrero ocelot o jaguar. Sin embargo, después de 1515, los trabajos de ampliación del lugar se continuaban hacia los alrededores, es decir, el sitio se seguía ampliando, se seguía embelleciendo. Lamentablemente, los trabajos se tuvieron que interrumpir porque en 1521, como es bien sabido, nos sorprendió la conquista española, cuando las fuerzas de Andrés de Tapia sometieron al pueblo de Malinalco. A partir de entonces el lugar quedó totalmente abandonado. El tiempo, manos vandálicas se fueron encargando poco a poco de la destrucción del lugar, hasta que en 1936 el arqueólogo José García Payón hizo los trabajos de exploración. Este arqueólogo, con base a las actividades de guerra que en el lugar se llevaban a cabo, pero también con base a la distribución de los templos, se vio motivado a llamar al lugar con el nombre de El Cuauhtincham, que es así como se llama todo el conjunto.
La palabra Cuauhtinchán literalmente se traduce como la morada de las águilas y puede traducirse también como la morada de los guerreros del sol, los que profesan la milicia volando como águilas en armas y valentía. De hecho, citando un poquito a José García Payón, él comenta que el centro ceremonial de Malinalco es un conjunto de bellos edificios arquitectónicos que se asemejan a los nidos que construyen las águilas en lo alto de las montañas al borde de un precipicio. Y efectivamente todos los templos están distribuidos de tal forma que semeja ser un nido de águilas. Pues este nido de águilas está integrado por 6 templos, siendo el más importante el templo monolítico, el cual está orientado hacia el sur. Al estar orientado hacia el sur da como resultado que se trata de un templo solar, porque así durante todo el día se observa la trayectoria del sol desde que sale hasta que se hunde. Y a la vez el templo está relacionado con un fenómeno solar que, de acuerdo a Javier Romero Quirós, quien en 1980 hace su investigación y que más tarde fue apoyado por el astrónomo Jesús Galindo Trejo de la UNAM, según estos dos investigadores, en la época prehispánica, un haz de luz solar penetraba de sur a norte para iluminar la cabeza del águila que está en el interior del templo, un águila que está casi en la entrada. Ahora queda como hipótesis, pero posiblemente se debió de haber llevado este fenómeno solar, porque los antiguos mexicanos festejaban aquí en Malinalco el nacimiento de Huitzilopochtli y su descendimiento a la tierra. Entonces, en esta fecha, a las 12:40 aproximadamente, un haz de luz solar penetra por la puerta para iluminar la cabeza del águila central. Repito, ahora queda como una hipótesis, posiblemente sí se llevó a cabo. Por ello, al templo se le conoce con el nombre del Cuauhcali, que quiere decir la casa del águila o la mansión terrenal del sol. Y era precisamente en el interior del templo, dentro de la mansión terrenal del sol, donde se consagraban los guerreros mexicas, los guerreros águila y guerreros ocelote o jaguar. La ceremonia de consagración se realizaba precisamente sobre el águila, que de acuerdo a estos investigadores era iluminada por el haz de luz solar. Ahí sobre esta se recostaba el guerrero boca arriba para perforarles el cartílago con una espina de maguey o una aguja de obsidiana. Una vez que la hemorragia empezaba a salir, el guerrero se sentaba y se inclinaba hacia el norte para que la sangre fuera colocada en el piso, pero en un orificio circular que recibe el nombre de Cuauhxicali o jícara donde se alimentan las águilas. Una vez que la hemorragia terminaba, en el orificio le colocaban una uña, ya fuera de águila o de jaguar, dependiendo el nombramiento que tuviera. Y como era una ceremonia muy importante, ya lo dijo el doctor, la más importante, no cualquier persona podía llegar a este lugar, esta era presenciada por el mismo Tlatoani, posiblemente por el mismo Moctezuma II, quien se sentaba sobre una piel de jaguar que está al fondo sobre una gran banqueta. Y sobre la misma banqueta se tallaron 2 esculturas de águilas, una de cada lado, que al igual que el jaguar representan ser las puras piedras. Y sobre ellas posiblemente se sentaban los capitanes más importantes, como era el Tlacoxcalca, el que manda en la casa de las flechas o dardos, y el Tlacalteca, el que manda a los guerreros. Pues una vez que el guerrero era consagrado, se iba a gobernar los pueblos de donde provenían. Algunos iban a vigilar las fronteras, sobre todo las fronteras que se tenía con el área de Michoacán. A Malinalco venían jóvenes no tan solo de la ciudad de Tenochtitlan, que es de donde venía la mayoría, sino también venían de toda lo que es la región maya, pueblos que habían sido sometidos por los mexicas. Venían al lugar, se preparaban, se consagraban y regresaban a gobernar esos lugares.
Algunos otros iban como capitanes de mando, pero de fuerzas especiales. Se iban también como maestros de otros jóvenes aspirantes a la orden militar y así ocupaban los mejores puestos en la judicatura o en la sierra. Pero para ser un guerrero águila o ser un guerrero ocelote o jaguar era algo muy difícil, que la mayoría de ellos o desertaba o moría en el intento. Parte de los estudios que ellos realizaban en las escuelas consistía en 3 materias o ciencias muy importantes, que era como la tríada educativa. Era la religión, la historia y la política. Dominando estas 3 materias, ellos ya podían aspirar al grado de guerrero águila o guerrero ocelote o jaguar. Sin embargo, también deberían de hacer lo que eran las prácticas militares. Y para esto, durante su formación académica, ellos iban a los combates, a las guerras, para ser prisioneros de guerra. Había regiones muy peligrosas como Tlaxcala, Huejotzingo, Tliluquitepec y Atlisco, que con tan solo hacer un prisionero de esa región era como hacer 4 prisioneros juntos de otros lugares, vamos, como en el del Estado de México, ¿no? Había jovencitos que lograban someter, capturar 4 guerreros juntos. Ellos formaban parte de un grupo de fuerzas especiales conocidos como Cuauchitequiwa, que quiere decir el cautivador o el guerrero por excelencia. De este reducido grupo eran enviados a Tenochtitlan para someterse a nuevas pruebas y venir a Malinalco ya para aspirar al título. Entonces pues era algo muy difícil, ¿no? Y sobre todo muchos morían en lo que yo de manera personal he llamado como su examen final. Antes de graduarse, aquí en Malinalco deberían de realizar una prueba. Esta prueba, dice Fray Diego Durán, consistía en perforarse partes de su cuerpo, lo que se le conoce como un autosacrificio parcial. Es decir, con espinas de maguey, agujas de obsidiana, huesos de pescado, uñas de águila o de jaguar, el guerrero se perforaba lo que eran las pantorrillas, las piernas, los brazos, las orejas, la barbilla, los labios, la lengua y el día de la graduación, el cartílago. Esta era la parte final, ya se hacía en el interior del templo monolítico. Posiblemente el examen o los autosacrificios se hacían a la vuelta en una sala amplia, posiblemente porque, dice Fray Diego Durán, se encerraban entre 40 y 60 días en uno de sus templos para llevar a cabo estas bestiales operaciones. Pues aquel que lograba pasar la prueba, en medio de una gran fiesta que ellos llamaban Nahui Olin, que quiere decir 4 movimientos y que corresponde al 17 de marzo y al 2 de diciembre de cada año, ya en medio de una gran fiesta se consagraban como águilas o jaguares. Por otro lado, la ceremonia de consagración simbólicamente se realizaba en el vientre de la madre tierra. Para los antiguos mexicanos, el templo monolítico de Malinalco representa el origen, el vientre de la tierra misma, el corazón del monte, el Tepeyolotl. Por ello, para poder ingresar, simbólicamente el guerrero era comido, devorado por una gran serpiente que está representada en lo que es la puerta, en los muros de la puerta. Originalmente la puerta era un arco de medio punto representando el maxilar superior de la serpiente. Afortunadamente de este lado se observa el bajorrelieve, aún con detalle, y vemos una línea doble, la cual baja, forma una especie de espiral, eso es la ceja de la serpiente. Más abajo una línea en forma de media luna que representa su ojo, 2 colmillos que se desprenden a ambos lados y en el piso a manera de tapete se encuentra su gran lengua bífida. Pues esta serpiente representa a Tlaltecutli, el monstruo de la tierra, pero por su advocación de Coatlicue, la madre tierra. Es por ello que cuando el guerrero entraba era comido
devorado por la serpiente. Una vez que era consagrado y salía, la tierra lo volvía a criar, pero ya para iniciar una vida nueva, ya transformado en un guerrero águila o en un guerrero ocelote o jaguar. Continuando con la descripción del templo, a ambos lados de la puerta vemos dos esculturas. Una escultura circular, la cual presenta orificios. Simbólicamente representa a un huehuet, a un tambor de guerra. Y sobre él posiblemente estuvo un guerrero ocelote o jaguar, lamentablemente ya muy dañado. Se conservan restos de lo que pudieron haber sido los pies de dicho guerrero. En el lado contrario, atrás de la piedra, hay una cabeza de serpiente. Es una serpiente de guerra, pues las escamas fueron talladas en forma de flecha, en forma de pedernal. Se le conoce como una iscoat o serpiente de obsidiana. Y sobre esta serpiente de obsidiana están los restos de lo que en su momento fue la imagen de un guerrero águila. Terminando la escalinata, vemos una piedra. Esa es una piedra de sacrificios. Ahí se sacrificaban prisioneros de guerra. No cualquier persona se sacrificaba en ese espacio. Solamente guerreros que habían sido capturados en los campos de batalla. Pero para esto existía una guerra sagrada conocida como la Guerra Florida, la Guerra Xochitlauyoc, que era una especie de torneo pactado entre Tlacopan, Texcoco y Tenochtitlan en contra de Tlaxcala. La idea era de que los jóvenes mexicas pues fueran a hacer como sería ahora como sus prácticas profesionales, ¿no? Iban y capturaban prisioneros para sacrificarlos en honor al sol. Y los guerreros que hacía Malinalco eran traídos para que fueran sacrificados sobre esa piedra, por extracción del corazón, para ofrecerlo al sol. Sin embargo, dice en ciertas crónicas, antes de que se llevara el acto, el prisionero de guerra tenía la oportunidad de pelear por su vida y engrandecer a su patria y a su captor.